2 de marzo de 1904, nace Theodore Seuss Geisel. Mejor conocido como Dr. Seuss, fue un escritor estadounidense que revolucionó la literatura infantil del siglo XX. Como El Grinch robó la Navidad, es uno de sus libros más populares. 2 de marzo de 1959, inicia transmisiones Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Al inicio de su programación, consistía en clases de inglés, francés y ciencias sociales. Es considerada la televisora pública más antigua de América Latina. 3 de marzo de 1847, nace Alexander Graham Bell, científico e inventor escocés, creador del primer sistema práctico de teléfono. También aportó en los campos de la aeronáutica y la educación para personas sordas. 3 de marzo de 1933, nace el cantante Marco Antonio Muñiz. Apodado El Lujo de México por su estilo interpretativo refinado de boleros y baladas, su carrera destacó desde 1950 en el país y Latinoamérica. 4 de marzo de 1678, nace Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano del periodo barroco. Su obra más famosa, Las Cuatro Estaciones, es un conjunto de conciertos para violín que destacan por su carácter descriptivo y virtuosismo. 4 de marzo de 1929, nace Columba Domínguez. Fue una de las actrices más destacadas de la época de oro del cine mexicano. Protagonizó películas como Maclovia y Pueblerina. Su imagen se consolidó como el emblema de la mujer mexicana. 4 de marzo de 1932, nace Miriam Makeba, cantante sudafricana también conocida como Mamá África por su labor como activista en contra del apartheid. Alcanzó fama mundial con la canción Pata Pata a finales de la década de los 60. 4 de marzo de 1950, nace Ofelia Medina, actriz, bailarina, guionista, productora y activista mexicana que destaca en las artes escénicas con una gran trayectoria en cine, teatro y televisión, así como por su lucha por la igualdad de género, la liberación femenina y los derechos de las comunidades indígenas. Y bueno, como lo prometimos en este programa, vamos a hablar también acerca del cuidado de las mascotas, pero sobre todo el tema que está causando pues muchas preocupaciones a los amantes de los caninos, el gusano barrenador, cómo podemos prevenirlo y sobre todo cómo podemos cuidarnos nosotros. Y hoy nos acompaña el médico veterinario zootecnista, el doctor Jorge Armando Cardoso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en ¿Qué Plan? Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias. Y bueno, queremos iniciar. ¿Qué es el gusano barrenador, doctor? Bueno, en sí el gusano barrenador es un parásito que transmite la mosca. Es una especie de mosca. Esta mosca oposita, es decir, deja los huevecillos en heridas. Hay que recordar que esta mosca es únicamente, y el gusano barrenador es únicamente de los tejidos vivos, ¿sale? No... Hay muchísimo miedo de que la carne que consumimos hoy en día podría estar infectada. Hay que recordar que únicamente es en tejidos vivos. Doctor, ¿por qué se están dando más casos aquí en Guerrero? Bueno, esta enfermedad entra desde el sur, ¿de acuerdo? ¿Por qué entra aquí a Guerrero o por qué entra a nuestra república? Prácticamente por el ingreso de ganado no regulado. ¿De acuerdo? Esta enfermedad entra a través de ese ganado. Como información, una mosca es capaz de ovopuizar, es decir, dejar huevecillos alrededor de 200 a 400, que eclosionan prácticamente, se vuelven en estado de larva aproximadamente en 12 a 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, esta mosca llega a la herida, una herida. Deja los huevecillos, a las 12 a 24 horas ya tenemos alrededor de 200 a 400 larvas dentro del cuerpo. Doctor, ¿cómo podemos identificar a la mosca? ¿O es una mosca diferente o es la que normalmente vemos en la calle que espantamos por ahí? No, totalmente. La mosca es totalmente diferente. Lleva un color azul metálico, es grande, okay. Y es transmitido generalmente las hembras porque ellos son los que dejan los huevecillos. Hay que recordar que también esta enfermedad es derivada a una herida totalmente no cuidada. Hay que tener mucha higiene. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que presentan los animales después de que la mosca pone los huevecillos y comienza a aparecer el gusano? Bueno, de entrada, fiebre, letargo, vómito, pero sobre todo en la herida vamos a observar olor acompañado de pus y otro tipo de infecciones. Incluso a través de la piel hay veces que se puede sentir la larva.
puede afectar la vida del animal. Totalmente. Si no se atiende con cuidado, sí es mortal. Doctor, ¿qué zonas del cuerpo son las más vulnerables en las mascotas? Como te comento, las heridas. Las heridas no cuidadas con una buena higiene son las más propensas, pero también hay que recordar que en las mucosas puede ser nariz, boca, oídos o zonas genitales. ¿Cuáles son los tratamientos que debemos realizar en las mascotas? Bueno, el tratamiento correctivo en esto pues es obviamente acudir a tu médico veterinario y ellos van a determinar quirúrgicamente sacar estas larvas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya después vendrá una serie de antibióticos para seguir cuidando la herida. Y en aspectos generales, la mascotita tiene buena calidad de vida. Ok. Doctor, ¿qué complicaciones pueden surgir si no se atienden a tiempo a las mascotas? Puede ser que la complicación totalmente y es pues prácticamente la muerte. Esa es una de las complicaciones más, que no se cuide y por lo tanto que esta larva siga reproduciéndose dentro del cuerpo. Es decir, esta larva al momento de caer por 7 días, ya cuando está grande, por lo tanto se vuelve mosca. Al volverse mosca empieza nuevamente el ciclo. ¿Cómo podemos prevenir en casa pues que llegue esta mosca y obviamente prevenir que deje los huevos y aparezca este gusano? Tiene una buena higiene. En las heridas tiene una muy buena higiene. Igual, si tenemos algún tipo de herida, tener los cuidados necesarios, la desinfección necesaria y cubrir las heridas. Y los cuidados de nuestras mascotas, por supuesto, doctor. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener para que estos, pues nuestros caninos y nuestros gatitos, pues tengan buenas defensas? Bueno, en este caso hay que llevar su cuadro de vacunación al día. También hay que llevar su cuadro de desparasitación y más que nada por aquí que estamos en Acapulco, que es una zona trópica, pues obviamente los ectoparásitos aumentan más. Entonces hay que tener una buena desparasitante externo. Claro. Doctor, ¿es más frecuente que el gusano ataque en temporada de calor o en temporada de lluvias? Es prácticamente lo mismo. Okay. Prácticamente lo mismo porque lo que le afecta o su ritmo de vida prácticamente es de acuerdo a su reproducción. Es decir, si hay heridas, si no hay una buena higiene, va a seguir la mosca reproduciéndose. Es un parásito que se reproduce extremadamente rápido. Perfecto. Y bueno, seguimos con más de ¿Qué plan? Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Adelante. Continuamos en ¿Qué plan? Ahora escuchemos al Dr. Price, quien nos habla del sarampión. El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por las gotas de saliva que nosotros sacamos cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos. Inicialmente el sarampión se manifiesta como un cuadro gripal. Puede haber fiebre, puede haber malestar general, escurrimiento nasal, dolor de garganta, para posteriormente comenzar con un cuadro exantemático. Esto es la aparición de granitos o manchitas rojas en el rostro, en la cara, que posteriormente se van a ir a diseminar al resto del cuerpo. El sarampión en las personas que no se encuentran vacunadas puede tener complicaciones muy severas, una afectación a nivel pulmonar o a nivel incluso cerebral, con complicaciones que pueden incluso desencadenar en la muerte. Cuando una persona no se encuentra vacunada, la presentación de estos cuadros pueden ser más severos. Es por ello que es importante la vacunación. Una vez que una persona padece de sarampión, el tratamiento es sintomático y vigilar las posibles complicaciones. La principal recomendación es la vacunación. Toda la población que se encuentra menor a 49 años de edad, o mejor dicho, menor a 50 años, de 49 años para abajo, y que no cuenta con un cuadro de vacunación completo, esto es tener una dosis inicial y un refuerzo, tienen que acudir a vacunarse para que se encuentren protegidos contra esta infección. Actualmente nos encontramos en una situación que sí amerita que llevemos a cabo ciertas acciones preventivas, como estas campañas extraordinarias que se está llevando a cabo, pero no se ha declarado como tal una contingencia epidemiológica. En esta visita a ¿Qué plan?, el Dr. Price también nos habló de la tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana producida por el Mycobacterium tuberculosis.
se contrae mediante el contacto con esta bacteria a la hora de el paciente sacarla por las gotas de saliva al momento de toser, de estornudar o incluso solamente de hablar. Es importante recalcar que esta bacteria queda suspendida en la superficie y en el ambiente hasta 2 horas. La tuberculosis es una de las enfermedades que puede manifestarse principalmente en los pulmones. Uno de los datos clínicos característicos es la tos persistente. Esta tos que persiste más de 2 semanas. Todos podemos tener un cuadro de tos 1 o 2 veces al año por un cuadro infeccioso bacteriano. Pero esta tos que está persistente con el tiempo nos debe de hablar de un proceso infeccioso que probablemente puede ser tuberculosis. Entonces es el momento ideal cuando tenemos que acudir a una valoración médica y ver si tenemos que realizarnos una prueba. El tratamiento de la tuberculosis consiste en antibióticos que son de un amplio espectro, que son muy potentes y dura 6 meses. Es importante que cumplamos con este tratamiento de forma puntual, porque si nosotros interrumpimos el tratamiento antes de concluirlo, podemos favorecer que se genere una resistencia bacteriana. Esto es que la bacteria genere inmunidad, por así decirlo, o resistencia a los antibióticos. Y entonces, cuando querramos retomar el tratamiento, pues ya no sean igualmente efectivos. Si hemos identificado, si sabemos de algún familiar, algún conocido, que es positivo para tuberculosis, tenemos que tener la precaución de utilizar el cubrebocas. Todos los cuidadores primarios, o sea, las personas que están en contacto con la persona con tuberculosis y que se encuentran en esta fase en la cual pueda contagiar a otras personas, tienen que utilizar el cubrebocas. Asimismo, también la persona que se encuentra con estos síntomas, aun cuando todavía no tenga un diagnóstico, pues debería de estar utilizando cubrebocas en lo que se protocoliza. El problema con la tuberculosis es que precisamente puede dejar daños irreparables a nivel pulmonar, o si se manifiesta en otras partes de nuestro cuerpo, también puede afectar otros tejidos y otros órganos. En los últimos años se ha notado un aumento de los casos de tuberculosis en el estado de Guerrero. Es por ello que es importante acudir a vacunarse y también tener en cuenta que los síntomas, estarlos considerando y acudir a una valoración inicial de manera oportuna. 5 de marzo de 1871. Nace Rosa Luxemburg, destacada revolucionaria polaca, ícono del pensamiento marxista, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. Lideró las rebeliones del proletariado en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. 5 de marzo de 1956. Nace Adriana Barraza, actriz, directora, dramaturga, maestra de actuación, directora de casting y productora mexicana, que en 2007 fue nominada al Oscar como actriz de reparto por su participación en la película Babel, convirtiéndose en la segunda mexicana en ser reconocida en esa categoría, después de Katy Jurado. 6 de marzo de 1475. Nace Miguel Ángel Buonarroti, escultor, arquitecto, poeta y pintor italiano, considerado uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, particularmente del Renacimiento. Entre sus obras más famosas se encuentran los frescos de la Capilla Sixtina, donde destaca la creación de Adán, así como las esculturas de la Piedad y el David. 6 de marzo de 1927. Nace Gabriel García Márquez, novelista, periodista, editor y guionista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982. Su obra 100 años de soledad es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX, además de pieza clave del llamado realismo mágico. 7 de marzo de 1765. Nace Joseph Nicéphore Niepce, inventor y pionero de la fotografía francés, reconocido por haber logrado la primera imagen fotográfica permanente mediante un proceso llamado heliografía. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la fotografía moderna. 7 de marzo de 1932. Nace Lola Beltrán. También conocida como Lola la Grande, esta cantante y actriz sinaloense se convirtió en la intérprete femenina por excelencia de la canción vernácula. Se presentó en recintos como Bellas Artes, Sala Olimpia en París y el Metropolitan en Nueva York. 8 de marzo de 1932. Nace Silvia Derbez, destacada actriz de cine, teatro y televisión. Fue protagonista de Senda Prohibida, considerada la primera telenovela mexicana, lo que marcó un momento clave en la historia de la televisión nacional. 8 de marzo de 1975. La ONU conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer.
fecha promovida como un reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos desde el inicio del siglo XX. En la actualidad, esta lucha sigue vigente. Además, se exige el alto de las violencias contra la mujer, así como la igualdad de género. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que reconoce la lucha histórica por la igualdad de derechos, la justicia social y la participación plena en la vida pública de millones de mujeres en todo el mundo. La conmemoración del 8 de marzo tiene 3 propósitos principales. Lo primero es lucha por la igualdad, el segundo es reconocimiento y reflexión y el tercero es llamado a la acción. Esta conmemoración tiene sus raíces a principios del siglo XX, en una época marcada por profundas transformaciones sociales. En 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional dedicado a visibilizar las demandas de las mujeres, especialmente el derecho al voto, mejores condiciones laborales y acceso a oportunidades educativas. A partir de entonces, el movimiento se extendió por distintos países, impulsando cambios sociales que con el tiempo permitieron avances significativos en la participación política, cultural y económica de las mujeres. El feminismo ha sido una parte medular para que las mujeres, las adolescentes y las niñas en este momento tengamos derechos, y muchos de ellos relacionados con la educación, con la salud, con el derecho a una vida libre de violencias, con el derecho a la participación política, en fin, una serie de derechos que en la actualidad los estamos exigiendo, pero también ejerciendo. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas formalizó esta conmemoración, invitando a las naciones a reconocer el 8 de marzo como una fecha para reflexionar sobre los avances logrados y los retos que aún persisten. En México, y particularmente en el estado de Guerrero, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad social y cultural. Desde las comunidades originarias hasta los espacios artísticos, educativos y de servicio público, su participación ha sido clave para preservar tradiciones, impulsar el desarrollo comunitario y fortalecer el tejido social. Las mujeres tenemos una visión distinta a los hombres y eso no quiere decir que estemos en contra de ellos o que esto vaya a generar desigualdades. Al nosotras tener una visión distinta, podemos incorporarnos en diferentes aspectos e incidir de manera distinta en todos los ámbitos, cultural, económico, político, social, realmente detectando las necesidades, diagnosticando en qué las mujeres sufrimos desigualdad, pero también realizando planes de acción para que hombres y mujeres en conjunto realmente trabajemos rumbo a la igualdad. Y aquí termina esta edición. Los esperamos la próxima semana. La Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas coordina las acciones del Gobierno del Estado de Guerrero y el Mecanismo Nacional. Si te encuentras en situación de riesgo por tu labor, llama o pide ayuda. 762-212-8912. Recibirás medidas de emergencia, asesoría jurídica, atención psicológica y medidas preventivas. Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero. De acuerdo a la reforma del artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, es el derecho de cualquier niña o mujer solicitar la interrupción legal de un embarazo. Si es tu voluntad, tienes hasta las 12.6 semanas de gestación. Puedes solicitar los servicios médicos gratuitos en cualquier hospital general de la Secretaría de Salud. Guerrero actúa. Alerta de violencia de género por agravio comparado. Gobierno de Guerrero. Radio y Televisión de Guerrero, ahora en Spotify. Búscanos como RTG Podcast. Entrevistas exclusivas, cultura, vida y tradición. Estamos en donde estés. RTG Podcast, Radio y Televisión de Guerrero.
Atención, la extorsión está más cerca de lo que piensas. No caigas en su trampa, desconfía de las llamadas sospechosas y nunca compartas tu información personal. Mantente alerta y recuerda, protegernos es responsabilidad de todas y todos. La extorsión es una amenaza real y juntas y juntos podemos combatirla. Llama al 911. Tu seguridad es lo más importante. Gobierno del Estado. ¿Sabías que en Chilpancingo y Acapulco existe el servicio de taxi preferente para mujeres? Hola, quisiera un servicio de transporte Violeta. ¡Claro! Enviamos su transporte Violeta. Con el transporte Violeta, tu traslado es monitoreado por el C4 y C5 y cuenta con conductores sensibilizados para garantizar que tu viaje sea seguro y sin acoso. Gobierno de Guerrero. Porque es parte de nuestra cultura.